¿Alguna vez intentaste explicar algo que te dolió y terminaste defendiéndote de algo que no habías hecho? ¿Recordás una conversación donde empezaste hablando de lo que sentiste y terminaste hablando de quién tenía razón? ¿Hubo algún momento en que te diste cuenta de que esa conversación no podía llegar a ningún lado y aún así seguiste intentando? En el episodio anterior hablamos de la duda, de ese momento en que empezás a preguntarte si lo que sentiste es válido, si estás exagerando, si tu percepción es confiable. Hoy vamos a entrar en lo que viene después, porque hay personas que logran salir de esa duda, que se afirman en lo que vivieron, que encuentran las palabras para nombrarlo. Y entonces hacen algo muy natural, intentan explicarlo, intentan que el otro entienda. Y ahí aparece otra trampa, más sutil que la primera y en muchos sentidos más agotadora. Miguel de Cervantes, en el siglo XVII, escribió la historia de Alonso Quijano, un hombre que lee tanto sobre caballeros y batallas que un día decide convertirse en uno. Se pone una armadura oxidada, le pone nombre a su caballo, elige una dama a quien servir y sale al mundo convencido de que es Don Quijote de la Mancha. Y el mundo que él ve no es el mundo que ven los demás. Donde todos ven molinos de viento, él ve gigantes. Donde todos ven un rebaño de ovejas, él ve un ejército. Donde todos ven una venta de camino, él ve un castillo. No está fingiendo, no está actuando. Él habita genuinamente esa realidad. La ve, la siente, actúa desde ella con total coherencia y entonces pelea contra los molinos y los molinos lo derriban. Y cuando su escudero Sancho Panza corre hacia él y le dice que eran molinos, que siempre fueron molinos, Don Quijote responde con absoluta convicción: el sabio Frestón, que me robó los libros, convirtió esos gigantes en molinos para quitarme la gloria de vencerlos. No cambia de versión, la expande, incorpora la evidencia contraria dentro de su propio relato. Y el relato, en esencia, sigue siendo el mismo. Y eso, justo eso, es lo que vuelve imposible la conversación. No estás hablando con alguien que busca entender, estás hablando con alguien que necesita sostener su versión. Ahora bien, quiero que te quedes con esa imagen un momento. No para hablar de locura, no para hablar de fantasía, sino para hablar de algo que probablemente hayas vivido con algún vínculo cercano. ¿Qué tiene que ver con lo que pasa cuando dos personas habitan relatos distintos? Imaginemos una conversación. Vos llegás con algo que te dolió, una situación concreta, algo que pasó, que sentiste, que te afectó. Y el otro escucha, pero no desde el lugar que esperabas, porque el otro también tiene su relato. Y en ese relato las cosas pasaron distinto, o no pasaron, o pasaron, pero el responsable sos vos. Yo te lo dije con buena intención, vos me provocaste primero, no veo eso que vos decís, no recuerdo que haya ocurrido. Si no hubieras reaccionado así, esto no habría llegado hasta acá. Está bien, sucedió, pero fue porque vos... Y de repente la conversación ya no es sobre lo que vos viviste, tu experiencia, tu sentir. Es sobre quién tiene razón
y en algunos casos sobre cuánto le dolió al otro. Ahí empieza el laberinto, porque intentás corregir su versión y la otra persona ajusta la suya y vos entonces explicás mejor y la otra persona reencuadra la situación. Entonces vos aportás un detalle más y la otra persona incorpora ese detalle dentro de su propio relato, como Don Quijote, de una manera que igual te deja a vos del lado equivocado. Sí, igual que Don Quijote con los molinos. La evidencia no lo mueve un milímetro. Expande su perspectiva y su narrativa. Y entonces ahí es donde ocurre algo. No importa cuánto expliques, no importa cuántos detalles aportes, no importa cuán clara sea tu memoria acerca de lo que pasó. El relato del otro tiene una lógica propia y esa lógica no fue construida para entenderte, fue construida para sostenerse. Pero, ¿por qué dudar tiene sentido? Esta es la pregunta que nos hacemos, pero no nos la hacemos lo suficiente. ¿Por qué le creemos? No a cualquiera, a ese alguien en particular. Porque si alguien en la calle te dijera, estás exagerando, posiblemente lo ignorarías. Si te lo dijera un conocido de hace poquísimo tiempo, lo descartarías, no te movería el piso. Pero cuando lo dice alguien a quien amás, algo cede. Y no es debilidad, es lógica vincular. Cuando construiste una historia con alguien, cuando esa persona fue testigo de quién sos, cuando compartiste con ella lo que no compartís con otros, cuando su mirada sobre vos importó durante mucho tiempo, su versión de la realidad tiene peso. Tiene peso porque esa persona te conoce, o al menos eso creemos, ¿no? Que nos conocen. Entonces cuando esa persona te dice, eso no fue así, o eso no ocurrió, algo en vos no puede simplemente descartarlo. Porque si te conoce y dice que no fue así, y si tiene razón, y si estás viendo mal, ahí es donde el vínculo se convierte en el terreno exacto donde el mecanismo opera. No a pesar del amor, gracias al amor. La confianza que construiste es lo que hace posible la duda. La historia compartida es lo que le da peso a la versión del otro. El lugar que esa persona ocupa en tu vida es lo que convierte su cuestionamiento en algo que no puedes simplemente dejar pasar. Y hay algo más. Cuando alguien cercano reescribe lo que pasó, no solo cuestiona tu memoria, cuestiona tu criterio, tu manera de leer las situaciones, tu capacidad de entender lo que ocurre a tu alrededor. Y si esa persona es alguien cuyo juicio respetaste durante mucho tiempo, esa pregunta se instala muy hondo. ¿Habré percibido mal esta situación? ¿Habré percibido mal todo? ¿Estaré percibiendo mal las cosas en general? No solo esta situación, en general. Eso es lo que hace que la duda sea tan difícil de sostener con calma. No es una pregunta sobre un hecho puntual, es una pregunta sobre vos, sobre quién sos. Hay algo que el episodio anterior rozó y que el episodio de hoy aborda más de lleno y en lo que quiero detenerme y que quiero nombrar más directamente. La duda sobre uno mismo no nace sola.
Vivimos en un mundo que nos entrena desde muy temprano y de maneras muy concretas a buscar confirmación en el afuera, no adentro, afuera. Subís una foto y esperás. Escribís algo y esperás. Mostrás algo que hiciste, que sentiste, que pensaste y esperás. ¿Cuántos likes? ¿Cuántos comentarios? ¿Cómo reaccionaron? Y no es vanidad, es algo más profundo que eso. Es que el sistema está diseñado exactamente para que esa espera exista, para que el criterio sobre si algo vale, si lo que sentiste es válido, si lo que hiciste es bueno, si lo que pensás tiene sentido, no nazca adentro tuyo y desde ahí valga, sino de cuántos desconocidos aprietan un botón. Y hay algo que se instaló silenciosamente con eso. La idea de que cualquiera puede opinar. No cualquiera que te conoce, no cualquiera que sabe la historia, no cualquiera que estuvo ahí, no cualquiera que tiene noción del proceso. Cualquiera. Alguien que ve 2 minutos de tu vida o 2 segundos, una foto, un texto, un momento recortado de todo contexto. Y no opina de cualquier manera, opina como quien dicta sentencia, con la misma autoridad que tendría alguien que te conoce de toda la vida, a veces incluso con más autoridad. Porque hay algo en la opinión externa, especialmente en la que viene de alguien que no te conoce, que parece más objetiva, más neutral, como si la distancia le diera credibilidad. Y entonces le damos peso a esa mirada que no sabe quién sos, a ese juicio que no conoce tu historia, a esa sentencia que se construyó en 3 segundos sobre algo que a vos a lo mejor te tomó años. Y lo que eso hace con el tiempo es muy concreto. El criterio propio se debilita, no de golpe, de a poco. Empezás a dudar antes de publicar, después empezás a dudar antes de hablar, después empezás a dudar antes de sentir. ¿Esto que me está pasando es válido? ¿O voy a parecer exagerada o exagerado? ¿O me van a decir que estoy mal? La pregunta ya no es ¿qué siento yo? La pregunta es ¿qué van a pensar? Y cuando esa pregunta reemplaza a la primera, algo esencial se pierde. La capacidad de habitarte a vos, sin necesidad de que alguien de afuera confirme que está bien hacerlo. Por eso el gaslighting, por eso la reescritura de la historia por parte de alguien cercano cala tan hondo en este momento histórico. No estamos llegando a esos vínculos desde un lugar de criterio propio consolidado. Estamos llegando ya entrenados en la duda. Ya acostumbrados a que la validación venga de afuera. Ya habituados a que la mirada del otro tenga más peso que la nuestra. Entonces, cuando alguien a quien amamos dice eso no fue así, no choca contra una seguridad interna fuerte, cae en un terreno que ya está de alguna manera preparado para recibirlo. Esto no es una crítica a nadie, es una descripción de dónde estamos parados. Y nombrar dónde estamos parados es el primer paso para elegir movernos. Hay algo que la filósofa Miranda Fricker llama injusticia epistémica. Es cuando a una persona se le quita el lugar de ser confiable sobre su propia experiencia. No es solo que no te crean, es algo más estructural. Es que tu palabra pierde peso dentro de la conversación. Tu versión se trata como una interpretación, como una percepción subjetiva, como algo que hay que revisar. Mientras que la versión del otro se trata más como dato, como la realidad objetiva desde la que se evalúa lo que vos decís. Y en ese marco,
No importa cuánto hables, partís en desventaja. Cada cosa que decís pasa por el filtro de alguien que ya decidió, consciente o no, que tu versión no es la versión válida. Y el desgaste no es solo emocional, es cognitivo. Porque seguís intentando encontrar las palabras exactas, la forma perfecta de explicarlo, el argumento que finalmente va a hacer que el otro lo vea. Y no llega. Y no llega. Y no llega. Y no llega porque no depende de vos. Y en algún punto algo se empieza a quebrar. No la certeza de lo que viviste, sino la energía para seguir sosteniéndola frente a alguien que no quiere verla. Y acá surge otra pregunta. Entonces, si esto es así, ¿por qué seguimos? ¿Por qué una persona que sabe en algún lugar en su fuero interno que esta conversación no va a llegar a ningún lado sigue intentándolo? ¿Por qué seguimos igual? ¿Por qué insistimos? Porque hay algo profundamente humano en querer ser entendida o entendido por quien te lastimó. No es ingenuidad, es una necesidad legítima. No querés ganar, querés ser reconocido o reconocida. Si el otro reconociera lo que pasó, algo quedaría reparado. No todo, pero algo. El problema es cuando esa necesidad se convierte en el único camino posible. Cuando la condición para seguir adelante es que el otro te diga, tenés razón, fue así, lo siento. Y ese momento muchas veces no llega. No porque la reparación no sea posible en abstracto, sino porque quien construyó ese relato para protegerse no puede o no quiere abandonarlo. Y entonces vos te quedás atrapado, atrapada, esperando una resolución que depende de alguien que tiene todos los incentivos para no dártela. Don Quijote no va a dejar de ver gigantes, no porque sea malvado, sino porque su relato es lo que lo sostiene. Y forzar ese encuentro, el encuentro entre tu verdad y la de alguien que no puede o no quiere verla, no te va a dar lo que buscas. Solo va a costarte más. Vamos a ver algunas frases que construyen este laberinto. Yo nunca dije eso. Esta frase borra lo que pasó. Bueno, no fue para tanto. Esta frase calibra tu reacción como excesiva. Pero vos también. Desplaza la conversación hacia vos. Ya no es lo que vos sentiste con lo que pasó. Es lo que vos hacés o, como antes, cómo vos te tomás las cosas. Con todo lo que hago por vos, venís y me planteás esto. Instala una deuda donde había un reclamo legítimo. Eso no pasó así, que es la frase que nombra este episodio. La reescritura de la historia, que en algunos vínculos donde hay personalidades que recurren al abuso psicológico, al maltrato emocional, la reescritura de la historia a veces ocurre en tiempo real y la víctima se queda pasmada, perpleja, escuchando una renarración de situaciones que acaban de ocurrir como si hubieran sido de otra manera. Estas frases no buscan entender, buscan sostener una versión, mover el foco de lo que pasó a cómo reaccionaste, de tu dolor a tu comportamiento,
de la situación a una interpretación de la situación, o a que tu interpretación no es buena en todo caso. Y mientras el foco está ahí, el laberinto sigue. ¿Hubo alguna conversación en la que sabías mientras hablabas, o te diste cuenta mientras hablabas, que no ibas a llegar a ningún lado y aún así no podías parar? ¿Qué esperabas que pasara? ¿Qué era lo que necesitabas escuchar? Hay algo que quiero decirte. El problema no eras vos. No era que no encontrabas las palabras correctas. El problema no era que no te explicabas bien. El problema no era que tu argumento no era suficientemente claro. El problema era que estabas intentando ser entendido, ser entendida dentro de un marco que no fue construido para entenderte. Y eso no se resuelve explicando mejor. Se resuelve entendiendo que hay conversaciones que no pueden llegar a donde vos necesitas que lleguen. No porque la verdad no exista, no se trata de la verdad. Se trata de que quien está del otro lado, el otro, no puede o no quiere habitar esa verdad. Y déjame decirte algo. No necesitas que el otro confirme tu historia para que sea verdad. Tu versión no necesita ganar un debate para ser válida. No necesitas el reconocimiento de nadie para saber lo que te pasó. No necesitas que el laberinto tenga un cartel de salida para poder salir vos o elegir no entrar. Es que el otro no reconozca lo que pasó no lo vuelve menos real en tu historia, en tu experiencia, en tus sensaciones. La salida nunca está adentro del laberinto, está en dejar de entrar. Y te voy a decir algo. Hay algo que empieza a ocurrir cuando dejas de explicar. Un silencio que es distinto al silencio del episodio anterior. No el silencio de haber aprendido que nombrar no sirve, sino el silencio de alguien que ya no necesita que el otro le devuelva su historia, que te valide. En el próximo episodio vamos a hablar de ese momento, de lo que aparece cuando el ruido baja, de la pregunta que muchas veces da más miedo que el conflicto mismo. ¿Y ahora qué quiero yo? Yo que ya no necesito que el otro me habilite o verifique que mi manera de sentir, que mi experiencia, que mis sentimientos y que mis sensaciones son esas y no otras. Vamos a entrar con esas decisiones que duelen y que sin embargo son las más honestas que alguien puede tomar. Hay verdades que no van a ser compartidas. A veces el otro no va a poder ver lo que pasó. Lo importante acá es que vos entiendas y creas y tengas la tranquilidad de saber que a pesar de esto, a pesar de que el otro no pueda o no quiera ver o reconocer o validar, a pesar de que no tenga la capacidad de hacerse un lugar adentro tuyo para poder ver con tus ojos la experiencia que viviste, tu historia sigue siendo verdad igual. Porque el problema
la vivencia, el dolor, la sensación, la falta, sigue siendo tuya. Y lo que es tuyo y lo que transita dentro tuyo, lo que viviste, no necesita la habilitación de otro. Cuídate, vales mucho. Hasta el próximo episodio.